ser muy sencillo el ver esto de bioenergética. Entonces les decía que esta es la fórmula donde vamos a sacar o donde podemos a calcular la energía libre de Gibbs de una reacción química que se lleva a cabo en un ser vivo. Ajá. Pues conociendo la constante de equilibrio, conociendo obviamente R es la constante de los gases y generalmente temperatura es la temperatura corporal o la temperatura fisiológica. Y entonces con esta ecuación, a diferencia de esta, pues ya no es necesario sacar o calcular la entropía o la entalpía. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitamos hacerlo en un ser vivo, medir eso, porque son constantes o son mediciones más difíciles, pues con esto lo podemos sacar de una mejor manera. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiarle? Sí. Sí, por favor. Vamos bien entonces, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver en una reacción biológica ejemplos de cómo es esta situación de calcular esa energía libre. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tenemos nosotros esta ecuación de delta G prima, o sea, en estado fisiológico es igual a menos R, que dijimos la constante de los gases, por la temperatura, ¿qué temperatura es la temperatura a la cual el ser vivo está trabajando o se lleva a esa reacción fisiológica? Logaritmo natural, ajá, por la constante de equilibrio. ¿Cómo podemos cambiar este logaritmo natural por el logaritmo base 10, muchachos? ¿Cómo se cambia? ¿Se acuerdan? Con raíz, ¿no? O era integrando. No, era con Euler. Con exponencial. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cómo quedaría mi ecuación? Bueno, según yo mi ecuación quedaría así, ¿no? Al quitar este logaritmo natural, coloco 2.3 por logaritmo y eso me quedaría la ecuación, ¿cierto? Y vuelvo a comentar, la constante de los gases es 1.98 calorías por mol grados Kelvin, considerando que los grados Kelvin quedan abajo de la división, ¿eh? Porque generalmente como que consideran que los grados Kelvin me quedan afuera. Temperatura, 298 grados Kelvin. Ya ustedes saben cómo convertir los grados Kelvin en centígrados o en Fahrenheit, eso ya ustedes lo saben. Y entonces, si nosotros sacamos esto, multiplicamos esto sustituyendo los valores en R y T, podemos sacar que el delta G es igual a esto, menos 1357 por el logaritmo de la constante de equilibrio. Eso son matemáticas, ¿eh? Eso no hay tanto problema. Ahora, vamos a imaginar que nosotros tenemos constante de equilibrios para evaluar cómo es ese delta G. Si tenemos constante de equilibrios muy pequeñitos, chicos, ¿cómo va a ser ese delta G? ¿Positivo o negativo? Yo digo que positivo. Y si tengo deltas G muy grandes, ¿cómo va a ser ese delta G? Chiquito. Pues hasta negativo. Pero fíjate, estaba al revés. Si tú sustituyes estos valores, por ejemplo, si tú sacas el logaritmo de la constante de equilibrio, te da esto y el delta G sale positivo y negativo, como dijo el compañero, valores positivos y valores muy pequeñitos y sustituimos, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero que relacionen esta situación del delta G o del cambio de energía libre en comparación con la constante de equilibrio? Cuando la constante de equilibrio es muy pequeñita, pues lógicamente esa delta G o esa reacción o pues sí, esa reacción necesita que se adicione energía. Si la constante de equilibrio es muy grande, pues esa delta G o esa reacción va a liberar energía. Ustedes recuerden que constante de equilibrio la cae esta variable. La constante de equilibrio al final, ¿qué es, muchachos? ¿Qué me está midiendo?
¿Qué La mide energía liberada. No, el delta G sí, la constante de equilibrio que me mide. Ah, ya tiene La que ver con relación de ajá, de Mande, los productos y reactivos. ajá, pero qué me mide? O sea, por ejemplo, si yo tengo 100 moléculas de reactivos y se me generaron 20 moléculas de productos en la reacción A y en la reacción B tengo 100 moléculas de reactivos y se me generaron 70 moléculas de productos, ¿cuál es más eficiente? ¿La A o la B? la B. La B, ¿verdad? Es más eficiente. Entonces, la constante de equilibrio dijimos que era una medida de de la eficiencia de reacción. Ajá. Entonces, ¿cómo relacionamos el delta G con la eficiencia de reacción? Pues como estábamos platicando, a mayor constante de equilibrio, la probabilidad de que delta G sea negativa es mayor y obviamente la probabilidad de que estas reacciones se lleven a cabo de una manera espontánea, ¿sí? ¿Sí? Como dice aquí, la constante de equilibrio mayor, o sea, con estos valores, indica que la reacción es espontánea. Y por ejemplo, vean ustedes aquí ejemplos de lo que sucede en una célula. Esta es una molécula que, aunque ustedes no lo crean, es la fructosa 6-fosfato. Ajá. Esta es la estructura de un azúcar llamada fructosa. ¿Por qué se llama fructosa? Porque la encontraron muy abundante en la fruta, por eso fructosa, y en el carbono 6, si contamos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono 6 tiene un grupo fosfato, por eso se conoce como fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato, en una reacción que interviene una enzima que ahorita no nos involucra el nombre de la enzima, esa enzima le pega un grupo fosfato del ATP. ATP significa fosfato tri de 3 fosfatos unidos a una adenosina, adenosín trifosfato. Le quita un fosfato de la adenosina y se lo pega a esta fructosa para convertirla en fructosa 1,6 bisfosfato. En el carbono 1 y en el 6 tienen pegado fosfatos. Esta ecuación o esta reacción tiene una constante de equilibrio de 254. 254 de constante de equilibrio. ¿Qué significa eso? Si sacamos nosotros el delta G, pues tenemos que tiene un delta G de menos 3.256 calorías por mol. Sin embargo, si analizamos otra reacción donde tienen la dihidroxiacetona, dihidroxi, cetona 1-fosfato, se forma o se transforma, se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído, grupo aldehído, tres átomos de carbono y en el carbono 3 un grupo fosfato. Esa isomerización de aquí para acá y de acá para acá, nada más cambiamos de grupo cetoaldehído. Esa reacción también sucede en los seres vivos y tiene una constante de equilibrio de 0.045. El delta G sacándolo también es negativo. Bueno, perdón, en este caso es positivo si sacamos la ecuación total, 1.827 calorías por mol. Entonces, ¿qué me quiere decir de estas dos reacciones? Que esta reacción necesita o libera energía, muchachos. Chicos, ¿esta reacción necesita o libera energía? Libera energía. Libera energía. Libera energía. ¿Se va a llevar a cabo de manera espontánea o no? En la Sí, Es espontáneo. de manera espontánea. Y esta se está llevando a cabo de manera no espontánea, significa que necesitamos energía. ¿De acuerdo? sí. Vale. ¿Se llevamos bien? Sí. Ok. Ahora, dentro de la célula, pues nosotros vamos a definir algo que conocemos como metabolismo. ¿Qué significa metabolismo? Pues el conjunto de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo, que en este caso no le damos el prefijo de bioquímicas porque son reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un ser vivo, entonces son reacciones bioquímicas.
que van a ocurrir dentro de la célula que permitan transformar un compuesto en otro. Por ejemplo, este compuesto lo transformó en esto. Esta es una reacción bioquímica. Ajá. Una reacción química, si lo ven en un tubo de ensayo, es una reacción química porque esto se transforma en esto. Ah, pero como está sucediendo en un ser vivo, entonces se conoce como una reacción bioquímica. ¿Vale? Ok. Entonces, el conjunto de reacciones bioquímicas o químicas, como le quieran llamar, que ocurren dentro de una célula que permite transformar un compuesto en otro. ¿Ok? Ahora, dentro de esa célula vamos a tener, dijimos, tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos. Ejemplos de carbohidratos, pues tenemos a la glucosa. La glucosa la toman las células, la procesan y la transforman en un compuesto que les dije que se llamaba piruvato. Ese piruvato lo transforma la célula en un conjunto de reacciones bioquímicas llamado glicólisis o glucólisis, ¿sale? Ese piruvato, la célula lo va a convertir en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A se entra a un ciclo de reacciones llamado ciclo de Krebs, en donde vamos a tener una serie de compuestos que se van a generar en ese ciclo de Krebs. La misma célula puede convertir el piruvato en glucosa y almacenar glucosa. Este conjunto de reacciones de piruvato a glucosa tienen una pequeña diferencia. Por el hecho de tener diferencia entre convertir de glucosa a piruvato, uno creería que pues se puede llamar lo mismo, se transforma esto en esto. Pero como hay una pequeña diferencia de convertir esto en esto, entonces ese conjunto de reacciones recibe el nombre de gluconeogénesis. Cuando la glucosa se almacena, ¿en dónde almacenamos glucosa, muchachos? No sé si sepan, todavía no les digo, pero no sé si sepan dónde se almacena la energía en forma de glucosa. En el hígado Ajá. ¿En el hígado en forma de qué? de grasa. No, la glucosa no se va a convertir en grasa para almacenarse, pues. La glucosa se pega una con otra, la glucosa se polimeriza, varias moléculas de glucosa forman a lo que conocemos como glucógeno. Ajá. Esa polimerización o pegar varias moléculas de glucosa para formar glucógeno se conoce como glucogénesis. ¿Sale? Cuando necesitamos energía y el glucógeno almacenado que no hemos comido, que no hemos desayunado, que estamos prestando atención a la maestra lo que dice, ese glucógeno se degrada para convertirse en glucosa y de glucosa obtener energía. Entonces ese proceso es diferente a esto y se va a conocer con el nombre de glucogenólisis. Entonces degradamos glucógeno, formamos glucosa. Esto pues es como una introducción, chicos, ¿eh? Tampoco los estoy atiborrando de información. Las proteínas, ¿de qué están hechas las proteínas? Dijimos, muchachos. Aminoácidos. Muchas gracias. Las proteínas de la dieta que consumimos las degradamos hasta aminoácidos y esos aminoácidos son absorbidos por la célula y los va a convertir en piruvato o acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para que esos aminoácidos se conviertan en piruvato y se almacene energía, o para que se conviertan en acetilcoenzima A para obtener energía. O también que esos aminoácidos se lleven a formar proteínas propias de la célula. Esas son proteínas de la dieta. Esos aminoácidos son aprovechables para hacer proteínas de la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los procesos para poder sintetizar sintetizar proteínas a partir de aminoácidos que vienen de la dieta? Se llama traducción. ¿Cómo se llama de aquí para acá? Bueno, pues ya después lo veríamos todos esos procesos, ¿sí? Ahora, los lípidos, otras moléculas que están presentes en la dieta. Agarramos lípidos, generalmente los triglicéridos. De esos triglicéridos los degradamos y los convertimos en glicerol o en ácidos grasos. Ese glicerol lo aprovechamos y lo convertimos en piruvato. Y los ácidos grasos
los aprovechamos y los convertimos en acetilcoenzima para obtener energía. Entonces, vean ustedes, muchachos, yo lo que quiero que vean con todo esto, y bueno, también podemos echar reversa, ¿no? Yo lo que quiero que vean con todo esto es que tenemos una serie de reacciones en donde se está sintetizando o se está degradando. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. ¿Qué color de flechitas degradan y qué color de flechitas sintetizan, muchachos? La roja degrada y la azul sintetiza. Muchas gracias, perfecto. Cuando señalamos la secuencia de reacciones en rojo, que ahorita cuáles son esas reacciones, pues todavía no las vemos, pero sé que aquí hay una serie de pasos que me van a convertir a la glucosa en piruvato y esto es una degradación. Les dije que una glucosa tiene 6 átomos de carbono, un piruvato tiene 3 átomos de carbono. Entonces la glucosa forma 2 átomos de piruvato, 2 moléculas de piruvato, entonces estoy degradando de 6 a 3 y eso se conoce de una forma. Cuando yo tengo 2 moléculas de piruvato, que son 3 carbonos cada molécula de piruvato, las junto, las pego y voy a formar una molécula de glucosa. Y esa secuencia de reacciones que suceden marcadas aquí con color azulito, pues reciben el nombre de otra forma, ¿sí? ¿Cuál de las dos reacciones va a liberar energía? ¿La roja o la azulita, muchachos? La azul, ¿no? La que libera. ¿La azul es la que libera energía? Ah, Es no. la roja, ¿no? Sería la roja, exactamente. Ya el compañero dijo, si dijimos que una glucosa se rompe el enlace para formar 2 moléculas de piruvato, este es de 6, estos son de 3, se va a liberar energía. Si yo tengo 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una y las quiero pegar entre sí para formar una sola molécula de 6 átomos de carbono, pues yo necesito energía, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Profesora. Mande. No, sí. Dice. Ok. Entonces, fíjense muy bien no voy a adelantar un poquito esto. No viene definido, pero bueno. Cuando el metabolismo, cuando el conjunto de reacciones químicas me llevan a la degradación de un compuesto para formar otro y se libera energía, se conoce con el nombre de catabolismo. ¿Sí? Catabolismo, pónganle ahí en sus apuntes, catabolismo. Cuando un compuesto lo voy a transformar, lo voy a pegar y voy a sintetizar un nuevo compuesto y necesito energía para ello, se conoce como anabolismo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, catabolismo hay degradación, anabolismo hay síntesis, ¿sí? Catabolismo degradamos y liberamos energía. Anabolismo sintetizamos y necesitamos energía. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, entonces, hablando de catabolismo, pues son todo el proceso de reacciones que me van a convertir un compuesto en otro, degradando el primer compuesto para convertirlo en otro con más sencillez. Entonces, como definición de catabolismo, conjunto de reacciones bioquímicas, principalmente reacciones de tipo oxidativo, que ocurren dentro de una célula que permite degradar a un compuesto en otro. Degradar, fíjense, no es sintetizar. Aquí, de manera general, en el metabolismo era transformar. Hablando ya de catabolismo, es degradar un compuesto en otro, ¿sí? Y lógicamente, como consecuencia, es que obtenemos energía, de esa degradación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe.
Ok. Generalmente, o más bien, la mayoría de reacciones de catabolismo, todas son de oxidación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un proceso oxidativo, hablen de que algo se está oxidando, algo se está degradando, algo está pasando por un proceso de catálisis, catabolismo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, se está oxidando la glucosa para convertirse en piruvato, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de, déjenme, me voy cuando se forma, cuando la degradación completa de la glucosa, formamos piruvato y si quiero degradar y obtener más energía, dijimos que íbamos a formar CO2. Entonces, como estoy oxidando a la glucosa, a los átomos de carbono de la glucosa los estoy oxidando por completo hasta formar CO2, recuerdan ustedes que en unas reacciones de oxidación, siempre en una reacción química de oxidación debe de haber alguien que se oxida, lógicamente, pero debe de estar acoplado a alguien que se reduce. Siempre cuando hay una oxidación, hay una serie de reacciones acopladas a la oxidación, hay una serie de acopladas a una reducción. Entonces, cuando nosotros tenemos en rojito las reacciones de catabolismo en rojo, son reacciones de oxidación. Pero esas reacciones de oxidación van a estar acopladas a reacciones de reducción, ¿sí? Todas las reacciones en azulito, que son reacciones de reducción o de síntesis, tienen que estar acopladas a reacciones de oxidación. Y por ejemplo, en el catabolismo, en esto que estamos viendo aquí, esas reacciones de oxidar a los átomos del carbono de la glucosa hasta CO2, pues van a tener que estar acopladas esas reacciones de oxidación a algo reductor. Entonces, se oxida los átomos de carbono de la glucosa, pero alguien se tiene que reducir. Las moléculas que aparecen a continuación, como el NADH, se están reduciendo cuando nosotros o cuando la célula oxida la glucosa. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Todos sí les quedó claro esta situación? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando estamos oxidando una molécula, vamos a reducir a otra. Generalmente en el metabolismo de una célula, independientemente de cuál sea la molécula que estamos oxidando, llámese proteínas, glucosa o lípidos, si la estamos oxidando, generalmente participan esas moléculas llamadas NAD y FAT. Esas moléculas se conocen como moléculas con poder reductor. Estas moléculas NAD y FAT que tienen estos hidrógenos se conocen como moléculas con poder reductor. Ajá. ¿Para qué me sirven ese NAD y FAT? Porque ese NAD y FAT eventualmente vamos a obtener energía a partir de ellos en algo que vamos a ver más adelante conocido como cadena respiratoria. Santo cielo. Estoy estresada. Bueno, ese NAD y ese FAT reducidos, vamos a utilizarlos para obtener energía que vamos a ver más adelante o a continuación, ¿sí? Vamos a ver energía, generación de energía en forma de ATP. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, no se les olvide catabolismo, procesos de degradación, de oxidación, se libera energía y a la par que se están oxidando estas moléculas, hay moléculas que se están reduciendo. ¿Y cuáles son esas moléculas que se reducen? NAD y FAT, moléculas con poder reductor. ¿Para qué queremos reducir esas moléculas? Pues para que eventualmente la célula obtenga gran cantidad de energía, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, como dice aquí, no podemos usar directamente la energía de macromoléculas como glucosa, proteínas y lípidos, por lo que las degradamos para transformar la energía en forma de ATP para poderlas utilizar, ¿sí? Vamos a ver más adelante este tipo de situaciones, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, si convertimos la proteína, el carbohidrato y el lípidos en ATP, pues lógicamente vamos a ver que es una gran cantidad de energía lo que se está liberando con esa oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos degradando u oxidando a esos compuestos, esos carbohidratos y proteínas están reducidos inicialmente y después los vamos a ir oxidando, oxidando, oxidando para poder obtener energía en gran concentración. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, chicas? Sí, profe. Maestra. Ok. Vuelvo a repetir. Catabolismo, reacciones de degradación o de destrucción. Hagan de cuenta que tienen una pared de bloques de estos, ¿cómo se llaman? Los tabiques. Tienen una pared de tabiques y entonces quieren hacer catabolismo de esa pared. ¿Qué significa? Van a degradar la pared de una construcción dada, ¿no? En esa degradación se libera energía y esas reacciones que suceden son reacciones de oxidación. Ahora, les vuelvo a comentar, hay un proceso de acoplar reacciones de oxidación con reducción. Las moléculas se van a oxidar, los carbohidratos, déjenme cerrar la puerta, chicos, porque escucho mucho ruido. Vamos a oxidar a la molécula, como ya habíamos dicho, a la proteína, al carbohidrato, al lípido, lo vamos a oxidar. Pero cuando oxidamos a una molécula, alguien se tiene que reducir. Ahora, vamos a dar ejemplo de esto que estamos hablando, de que si alguien se oxida, alguien se reduce. Bueno, eso lo vemos cuando ya estemos viendo metabolismo, ¿sale? Ahora, ¿quedó claro todo lo que tiene que ver con catabolismo, muchachos? Sí. Sí. Profesora. Mande usted. ¿Dudas? ¿Preguntas, nadie? Levante la manita quien tenga dudas. No, al final son temas que quizás ya han visto o temas pues, relativamente fáciles desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, pues porque yo ya lo he escuchado 20,000 veces que hemos dado bioquímica, pero igual ustedes es la primera vez que lo escuchan y pues tengan sus dudas, ¿no? Adelante, Alberto. Ahora, anabolismo. Ya vimos lo que era el catabolismo, ya vimos que el metabolismo de manera general. Ahora vamos a ver anabolismo. Como definición, el anabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que la mayoría de esas reacciones se encargan o suceden procesos de reducción. Y esas reacciones suceden dentro de una célula y que permiten sintetizar un compuesto a partir de otro. Voy a sintetizar glucosa a partir de piruvato, voy a sintetizar glicerol a partir de piruvato, voy a sintetizar lípidos a partir de glicerol y ácidos grasos y formar triglicéridos, voy a sintetizar glucógeno a partir de glucosa y viceversa, ¿no? Y que recuerden ustedes que a la diferencia del catabolismo, la síntesis de estas moléculas, pues necesitamos ATP, en lugar de liberarse energía, se requiere energía. Entonces, ¿cómo va a ser el delta G de este tipo de reacciones, muchachos? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿no? Va a ser positiva porque necesita energía ese conjunto de reacciones anabólicas para que se lleve a cabo la reacción. Si yo aquí tengo una molécula de 3 átomos de carbono, la pego a otra molécula de 3 átomos de carbono para formar una de 6, pues ese enlace covalente es muy fuerte y necesita mucha energía. Entonces, ese enlace covalente necesita energía, pues ¿cómo obtenemos la energía en un ser vivo? Pues en forma de ATP. ¿De acuerdo? Ahora, al igual que el catabolismo, pues el anabolismo, analizando quién se oxida, quién se reduce, así como hay procesos de síntesis y procesos de reducción, pues va a estar acoplada a las moléculas de tal manera de que si éstas se están reduciendo, alguien se tiene que ir oxidando. Entonces,
¿Cuáles son las moléculas que se oxidan en ese proceso de síntesis? Pues también estos, el NAD, el FAT y el NADP. Ese NAD, FAT y el NADP que dijimos que eran moléculas con poder reductor, precisamente se llaman así porque van a poder reducir a los compuestos que se van a transformar para sintetizar otros nuevos. Entonces, en las reacciones de anabolismo hay reacciones de síntesis o de construcción. Estas reacciones de síntesis requieren energía y suceden reacciones de manera general de reducción. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Ok. Ahora, en el ejemplo que vimos de esto de delta G, de cambio de energía libre, dijimos que en las células, pues hay reacciones que necesitan energía para llevarse a cabo y hay reacciones que liberan energía, pero muchas veces esas reacciones no están en el mismo lugar, no ocurren al mismo tiempo, no ocurren con la misma frecuencia. Entonces, ¿cómo le hace la célula para que esas reacciones se lleven a cabo? ¿Por qué? Porque puede ser que esto se lleve a cabo en un momento dado, por ejemplo, en el citosol, se libera energía en el citosol, y esta reacción se lleva a cabo, por decir algo, no es así, pero es un ejemplo, en el núcleo. Entonces, esa energía del citosol, ¿cómo se pasa para el núcleo? Necesitamos energía aquí, ¿cómo demonios le hacemos? Ah, bueno, la célula tiene una serie de compuestos que van a ser transportados de un lado al otro, que andan de un lado al otro en la célula, principalmente ATP, pero que son compuestos que se conocen como compuestos ricos en energía, en donde esos compuestos ricos en energía van a permitir que su hidrólisis o su transformación de esos compuestos ricos en energía proveen la energía necesaria a la célula para que se lleve a cabo la reacción no espontánea sin necesidad de que haya una reacción espontánea. ¿Sí me explico? Es decir, la célula necesita llevar a cabo una energía no espontánea, es decir, requiere energía esa reacción. No necesariamente la célula necesita llevar a cabo una reacción espontánea para liberar energía. Hay moléculas que se conocen como compuestos ricos en energía que van a acumular la energía y poder ser aprovechada en un momento dado. ¿Cuáles son esos compuestos ricos en energía? Vamos a verlos. Para poder definir a todos esos compuestos ricos en energía, tenemos que hablar que la molécula principal de la célula de transportar energía o pues sí, ser la moneda de cambio, es el ATP. Ese ATP, ¿qué significa? Adenosín trifosfato. Esta es la molécula de adenina. Este es un carbohidrato que juntos se conocen como adenosina. 1, 2, 3 fosfatos, por eso es tri de 3 fosfatos. 1, 2, 3 fosfatos, entonces es adenosina, trifosfato o trifosfato de adenosina, como le quieran llamar, así se conoce con el nombre de ATP. Este ATP, como ven en la estructura o ven en la imagen, se conoce como moneda energética en todas las células para que se lleve a cabo el metabolismo. Cuando transportamos o transformamos o cuando una célula necesita energía, la forma de obtener energía de esta molécula es rompiendo los enlaces que existen entre estos grupos fosfato. Entre este fosfato y este fosfato se rompe el enlace y se libera energía. Entre este fosfato y este fosfato se rompe el enlace y se libera energía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a esta molécula ATP y necesitamos energía, podemos romper este enlace y tener fosfato inorgánico, como dice ahí, PI significa fosfato inorgánico, o sea, este fosfato rompiendo este enlace. ¿Sí ven este enlace que estoy checando? Rompemos este enlace, es el fosfato inorgánico. ¿Y qué me queda como producto final, chicos? Al romper este enlace, ¿qué me queda? Pues ya dos fosfatos.
ADP, ¿no? ADP, dos fosfatos pegados a la adenosina, ADP, di de 2, difosfato de adenosina, más un fosfato inorgánico. Ese rompimiento, el reactivo es ATP, ATP, y el producto es ADP. Si se dan cuenta, la energía del ATP es mayor que la energía de los productos y por lo tanto, ese rompimiento de este enlace me libera energía. ¿Cuánta energía me libera? Me libera 7,300 calorías. Recuerden que el signo negativo o positivo es saber si la libera o la necesita. Entonces, en esta reacción se están liberando aproximadamente 7,300 calorías en la hidrólisis de este enlace del ATP. Ahora, cuando yo quiero formar, si en la célula requiere energía y quiero formar ATP, pues esa formación de enlace, ¿cuánta energía necesitaría, muchachos? Pues lo mismo. Si al romperlo se liberan 3,500, pues para formarlo necesito 3,500. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí están de acuerdo hasta ahí, chicos? Ok. Sí. Ahora, gracias. En la célula hay compuestos que se van a hidrolizar y van a liberar energía. ¿Cuánta energía libere? Pues puede ser que libere 1,500, puede ser como por ejemplo, o el ejemplo que vimos aquí, este ejemplo, miren, esta liberó 3,256, hay otras que liberan 1,000, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuándo consideramos compuestos ricos en energía? Cuando una molécula o un compuesto al hidrolizarse libera 7,300 o más calorías, se considera como compuesto rico en energía. ¿Por qué el parámetro de 7,300? Porque es el parámetro de la molécula ATP, que dijimos que la molécula del ATP es la moneda energética. Ese ATP anda del tingo al tango en la célula donando energía. Se hidroliza, se libera la energía y la reacción se lleva a cabo. No tengo ATP, híjole, tengo otros compuestos. Si otros compuestos me dan la cantidad del ATP o más, entonces es un compuesto rico en energía. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Una molécula que se llama glucosa 1-fosfato. Se hidroliza ese fosfato, se rompe el fosfato unido a la glucosa y me da como producto glucosa más fosfato inorgánico. ¿Cuánto me genera? Menos 5,000 calorías. ¿Esto será un compuesto rico en energía? No. Pues no es un compuesto rico en energía. Ahora, tengo glicerol 1-fosfato. Pues lógicamente al romperse se hidroliza y me genera glicerol más fosfato. ¿Cuánto me da de energía? Pues se libera 3,000 calorías. Sin embargo, yo, por ejemplo, te hidrolizan y pues no generan energía suficiente como para llamarlos compuestos ricos en energía. Entonces, aquí tenemos otro compuesto. 1,3-bifosfoglicerato. ¿Cuál es la estructura de esta molécula? Bueno, después la vemos. Se rompe o se hidroliza un enlace que tiene este y se forma 3-fosfoglicerato más fosfato inorgánico. ¿Cuánta energía me libera? Menos 11,800 calorías. Pregunta, ¿a este compuesto 1,3-bifosfoglicerato que forma esto, se puede llamar compuesto rico en energía? Sí. Sí. Sí se puede llamar. ¿Por qué? Pues porque está liberando la energía por mayor de 7,300 calorías, que es requisito para llamarse así. ¿De acuerdo? Ahora, este compuesto, fructosa 6-fosfato a fructosa más 6-fosfato. Dijimos, es lo que les enseñé hace rato, 3,800. Nótense algo, muchachos. No por el hecho de tener fosfato y que se hidroliza, ya con eso significa que vamos a tener
gran cantidad de energía. Por ejemplo, aquí este compuesto que se llama creatina fosfato. Todos estos tienen fosfato, todos estos tienen fosfato, este tiene fosfato. Estos no son compuestos ricos en energía, ese no es compuesto rico en energía. Esta creatina fosfato se libera el grupo fosfato de esta molécula y esta genera menos 12.300. ¿Por qué estos, glucosa más fosfato, o este compuesto que liberó fosfato, ese compuesto que liberó fosfato, y este compuesto está liberando? ¿Por qué este sí es rico en energía y por qué estos no? Bueno, porque hay condiciones o factores que se deben de tomar en cuenta para llamarlo como compuesto rico en energía. Esos factores que determinan que un compuesto sea rico en energía se conocen los siguientes. Vean ustedes a la molécula de ATP. Esos factores para que se considere como compuesto rico en energía son... ¿Qué fue eso, compañero? Juan. Perdón. Ahora me prenden sus cámaras para ver qué demonios están haciendo. ¿Pero qué fue? ¿Qué es lo que sonó? Solo dice, ¿no? Cierto, se me hace que estás jugando videojuegos. ¿Mira que sí, compañera, anda jugando videojuegos? Tener esos compuestos ricos en energía. ¿Por qué estos que dijimos que dan origen a fosfatos, glucosa fosfato, glicerol fosfato? ¿Por qué esos no son ricos en energía? ¿Y por qué esta que dice creatina fosfato, esa sí me da una gran cantidad de energía? Nosotros tenemos que ver, por un lado, los reactivos y por otro lado, los productos de una reacción. Es decir, ese ATP tiene ciertas características como reactivo y el ADP tiene ciertas características como producto. Entonces, para que una molécula se considere que es compuesto rico en energía, como reactivo debe de haber una gran inestabilidad o una gran tensión en los enlaces. Si ustedes analizan esta molécula, vean ustedes una carga negativa aquí, cargas negativas aquí, pues hay una gran tensión en los enlaces, ¿sí? Y cuando analizamos los productos, en este caso debe de haber una gran estabilidad. ¿Qué significa que debe haber una gran estabilidad? Que en los productos debe de haber resonancia, ionización y una isomerización, ¿sí? Y para ver ejemplos a qué se refiere esto de resonancia, ionización, isomerización y estabilidad o inestabilidad de los enlaces, vamos a ver qué tipos de compuestos hay ricos en energía, cuáles son los ejemplos y vamos a ver cómo es que se estabilizan o se inestabilizan, ¿sale? ¿Están listos? Sí, profe. Sí. Ok, ahí vamos. Entonces, los compuestos ricos en energía los podemos clasificar en los siguientes. Pirofosfatos, así como un piromaníaco, hay un pirofosfato, ¿no? Acilfosfatos, enolfosfatos, tioésteres y algo que se conoce como guanidinfosfatos. La clase se termina viendo estos, muchachos, y ya terminamos esta parte de bioenergética, entonces para dejarlos salir pronto, ¿de acuerdo? Si quieren salir pronto, ya es viernes, ya se quieren ir a organizar la fiesta de Diana. A dormir. A dormir. Es viernes, no se van a dormir. ¿Tienen toda la semana desvelándose? ¿Qué? Ok. Vamos a ver ejemplos de pirofosfatos. Y en esos pirofosfatos vamos a ver cómo es que sus reactivos o productos presentan inestabilidad o estabilidad. Y empezamos con pirofosfatos. ¿Por qué se conoce como pirofosfatos? Porque en su molécula debe de haber al menos 2 fosfatos. Ajá. El ATP es un ejemplo de los pirofosfatos. El ATP, como vimos, tiene
1, 2, 3 fosfatos unidos entre sí. Entonces, todo compuesto que en su estructura tenga al menos 2 fosfatos unidos entre sí, se conoce como pirofosfatos. Ajá. Eh, por ejemplo, esta molécula que yo les había, bueno, esta molécula, déjenme ponerles aquí, como condición para que se llame esta, miren, que teníamos aquí. Déjenme ponérsela. Esta no es pirofosfato, tiene 2 fosfatos, pero no están unidos entre sí esos fosfatos, ¿sí? A esto no se le conoce como pirofosfato. ¿Cuándo se conoce como pirofosfato? Cuando esos fosfatos, mínimo 2, pero que esos 2 estén unidos entre sí. Ajá. Ahora, esos 2 fosfatos, precisamente como tienen esas cargas negativas, tienen una gran tensión, ¿sí? Entonces, como tienen esos fosfatos unidos, llámese 2 o 3, pues lógicamente en esos átomos o en esos enlaces presentan una gran tensión. Entonces, cuando la molécula, dijimos, como reactivo presenta en sus enlaces gran tensión, es una molécula alta en energía. Se hidroliza y se genera entonces una molécula de ADP y una molécula de fosfato inorgánico. Ajá. Ahora, este ADP también es una molécula llamada pirofosfato. ¿Cómo se va a llamar esta, muchachos, ahora? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Pirofosfato. ADP. ADP, pero ¿cómo se conocía el nombre completo? De 2, difosfato de adenosina. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Entonces, este ADP también es una molécula rica en energía. ¿Por qué? Pues dijimos que forma parte de los pirofosfatos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 fosfatos unidos entre sí. ¿De acuerdo? Y que también estos fosfatos que tenemos aquí en la molécula, estos fosfatos también presentan gran tensión. Si nosotros hidrolizamos este enlace, ¿cuánta energía creen que me genere esa hidrólisis de ese enlace, muchachos? ¿Aproximadamente cuánto creen que me generaría? Para empezar, pues lógicamente es negativo el valor, ¿no? Porque me va a liberar energía. ¿Cuánto creen que me genera, compañeros? A ver, alguien que levante la manita y digo yo. Unos 10,000. Diego Albor dice 10,000. ¿Alguien más? ¿Quién da Pues, más? ¿Quién da más? yo sí estoy de acuerdo de que va a ser un número mayor, o sea, va a ser un número grande. ¿Qué tan grande? Pues tal vez menos de 10,000. Pero 5,000 es un valor grande. Sí, bueno, 5, sí. Compañero, para empezar, ¿quién fue? ¿Kevin? ¿Fue él? ¿O quién fue el que habló? Yo, Alberto. Alberto, yo te voy a dar un coscorrón a distancia. Un coscorrón virtual, date. Si te estoy diciendo que el ADP es un compuesto rico en energía mínimo, ¿cuánto debe de generar, Alberto? Un número mayor. ¿Mayor a qué? A Un número. los 7,300. Entonces, ¿por qué me dices que 5,000 estaba bien? Pues porque iba a ser un número mayor. ¿Pero 5,000 es mayor que 7,300? No. Entonces date 2 coscorrones virtuales. Es más, date 7,300 coscorrones virtuales, Alberto. Y una vez. Pero ya entiendo el concepto al menos. Sí, Simón. Ok, ahora. Ya entendimos que el ADP es un compuesto rico en energía porque me va a generar energía suficiente igual o mayor que 7,300. ¿Cuánto creen? La pregunta es, ¿cuánto creen que energía, si rompo este enlace, chicos, cuánta energía me va a generar? ¿Alguien? ¿Me levanta la manita? Si no, ¿Serían pues los 7,300?
Exactamente, chicos, serían 7,300. Muchas gracias, compañero Pacheco. No es cierto, Cedillo Pacheco, Oscar Alejandro. Serían los 7,300. ¿Por qué? Porque lógicamente si estos tres enlaces tienen alta tensión, se rompe este enlace, 7,300. Se me genera este. Rompemos este enlace, se me genera 3,300. Sí, sí, queda claro. Recuerden que el signo negativo no es el valor absoluto de las calorías, es simplemente que está liberando energía. ¿Vamos bien? Ok, ahora, ¿están ustedes de acuerdo? Déjenme quitar esto. ¿Están ustedes de acuerdo que también yo podría romper este enlace de aquí? ¿Sí? Tengo el ATP completo de estos tres fosfatos, de esos tres fosfatos unidos, tengo el adenosín, tengo esto, rompo este enlace aquí, ¿cuánta energía se estará liberando y qué tengo como producto de reacción, muchachos? Serían 14,600 de energía. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice lo contrario? Bueno, a ver, ¿cuáles son los productos de reacción? ¿Qué me generaría al romper este enlace? El fosfato unido a... Un fosfato unido a... Se los voy a poner como el nombre. Adenosin mono, porque es uno, fosfato. ¿Sí? Adenosin monofosfato. ¿Vieron todos? En siglas se conoce como AMP, ¿sí? Por sus siglas en inglés, monofosfato de adenosina o acil, adenosin monofosfato, ¿sí? ¿Sí? AMP. Obviamente, más que, ¿ustedes han escuchado algo que se conoce como PPI? PPI. ¿No? Eso, PPI, viene el nombre de pirofosfato. A esto se conoce como pirofosfato. ¿Sí? ¿Todos bien hasta aquí, chicos? Ahora sí la pregunta. Muchas gracias. Ahora sí la pregunta. ¿Cuánta energía se libera a la hora de romper este enlace? El compañero Alejandro dijo que 14,000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Para cuando rompemos un enlace, se generan las 7,300. ¿Qué pasa si rompemos voy a quitar esta letra porque está toda fea? ¿Qué pasa si rompemos esto? ¿Cuánto será? Porque no son 14,000. Son también las 7,000, muchachos. Al romper aquí son 7,000, al romper aquí son 7,000. Entonces, lógicamente, cuando rompo aquí son 7,300. Cuando rompo aquí son 7,300. Sin embargo, ¿cuánta energía me puede dar un ATP al hidrolizarse por completo y formar AMP? Serían 14,600. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen los todos? ¿Sí? O sea, la hidrólisis completa del ATP efectivamente son las 14,600. Compañera Lisbeth, ¿usted también tiene una nena? No, es que tengo frío y me estaba tapando. No, pues es que ya se pone la cobijita como si tuviera una nena. Y yo dije, pues otra fiesta. Bueno, ya. Entonces, sí me van siguiendo que la hidrólisis de cada uno de estos fosfatos da 7,300 y que la hidrólisis completa son 14,600. ¿Sí me siguen? ¿Todos? Ok. Ahora fíjense muy bien una situación. ¿Qué les iba a decir? ¿Sabe qué les iba a decir? Pero bueno, así como tenemos ATP, ustedes pueden cambiar este compuesto que estoy señalando en la diapositiva, que se llama adenina. Le pueden poner una guanina, entonces se llama guanosin trifosfato. Le pueden poner una
citosina y se llama citidin trifosfato. Le pueden poner una timina y se llama timidin trifosfato. Un uracilo y se llama uridin trifosfato. Entonces, primos o más, no son primos, son hermanos del ATP. Hermanos del ATP tengo al GTP, CTP, TTP y UTP. Entonces, nada más le cambio, por ejemplo, aquí, le quito, le cambio esta fracción, la modifico y genero otro compuesto u otra molécula y entonces ahora me da, le pongo la G de guanina, todo esto se llama guanosí y lógicamente, pregunta de examen, ¿cuánta energía me dará ese GTP si yo hidrolizo aquí? Si es hermano del ATP. Ahora este ya no se llama ATP, este se llama GTP. GTP, trifosfato de guanosina. ¿Cuánta energía se me libera al romper aquí, muchachos? 7300. 1300. Sí, 7300. Se libera 7300. Y lo mismo que sucede con el ATP, pues aquí voy a formar por este lado, si hidrolizo aquí, formo GDP. Ajá, que también tiene energía en su molécula. Y si hidrolizo acá, pues lógicamente voy a tener GMP. Ajá. Y lo mismo, esta hidrólisis de este enlace son 7300. Si yo hidrolizo primero aquí para formar GDP y luego de GDP a GMP, en total son menos 14600. ¿Sí? Como son hermanos, no importa si tengo G, U, C, T, P o lo que sea, todos me van a dar en esta molécula de aquí 7300, en esta molécula de aquí 7300, en el completo hidrólisis menos 14600. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos? Ok, ¿ya terminaron de copiar? Ya les quité lo rayado, ¿verdad? Perdón. Perdón para aquellos que estaban copiando. Ahora, ¿por qué se considera? Dijimos que hay diferentes factores para considerar compuestos ricos en energía. Vamos a ver cuándo son reactivos y cuándo son productos, ¿sale? Entonces, vean ustedes que cuando el ATP es reactivo y que se va a convertir en producto, llámese GDP o GMP, pues aquí en los enlaces a este reactivo, esos enlaces, pues tienen una alta tensión, ¿sí? Presentan una alta tensión. Entonces, como reactivo dijimos que sus enlaces van a tener una inestabilidad por la tensión presente en los enlaces. Y que como productos podían tener estas tres condiciones, resonancia, ionización o una isomerización, y que todo esto le daba estabilidad a la molécula. Entonces, en este caso, a ambas moléculas, el producto de reacción se va a disminuir esa tensión, ¿sí? Ya se disminuyen en este caso. Por otro lado, hay alta resonancia. Como ustedes pueden ver aquí, ¿se acuerdan de la definición de resonancia? Estos pueden brincar para acá los electrones y luego pasárselos para acá. Es decir, que esta carga negativa eventualmente la puede tener y pasarse para acá. Pasarse para acá y ahora tener carga negativa. Entonces, eso se llama resonancia. Ajá. Entonces, que la resonancia, el producto de reacción, pueda tener esa resonancia. ¿Quién la tiene? La puede tener esta y la puede tener esta. Lo tienen esta o la puede tener esta. En este caso, aquí en esos fosfatos hay resonancia, sí, cierto, pero le gana la tensión. Por eso sigue siendo un compuesto rico en energía. Ajá. Aquí en este caso, pues hay resonancia, ya no hay tensión en los enlaces, entonces a este compuesto ya no es rico en energía porque se podrá hidrolizar aquí, pero ya no hay liberación de energía de 7300 calorías, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a ver los acilfosfatos. Recuérdenme que es un grupo acilo, muchachos. No me digan asilo del asilo de los ancianos o grupo así, ¿no? Que es un grupo asilo.
¿Nadie? No. Bueno, vamos a ver si lo alcanzan a ver aquí. ¿Qué son los acilfosfatos? Son compuestos que en su estructura tienen acilfosfato y dirán, bueno, ¿y qué benditos es el acilfosfato? ¿Qué es el acilfosfato? Un grupo acilo, al final de cuentas, es como una cadena hidrocarbonada, ¿sí? CH2, CH2 y así, y luego al final un OH o un carboxilo o así, ¿no? Entonces, a esta cadena de CH2, CH, se le pega un grupo fosfato. Déjenme estornudar. Ay, creo que ya no. Ay, sí. Bueno, en ejemplo de este acilfosfato, tenemos al 1,3-bifosfoglicerato. Vean ustedes, ¿por qué no se conoce como pirofosfato, compañeros? Vamos a preguntarle a Alberto Guzmán. Alberto Guzmán, ¿quieres participar? Tú participas mucho, Alberto Guzmán. Vamos a preguntarle a su compañera que no tiene prendida la cámara, no sé por qué. Karen Jiménez. Catherine, ¿por qué no lo conocemos como pirofosfato si tiene dos grupos fosfato, Karen? Catherine, perdóname. Por cómo están acomodados, bueno, por la estructura. A ver, platícame la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué les dije que no se conocía como pirofosfato? ¿Por qué? Tiene dos fosfatos, era la condición acá. Acá dice, porque en su molécula tiene dos fosfatos, pero ¿cuál era la condición de esos dos fosfatos que les dije? Que estuvieran unidos entre sí. Que estuvieran unidos entre sí, perfecto. Aquí tengo esta P en esta molécula, muchachos, representa un grupo fosfato. Ustedes ven aquí este grupo fosfato, hagan de cuenta que esto mismo está aquí abajo, nada más que por finalidades de imagen, todo eso se representa como una P. ¿Sí están de acuerdo? ¿O sí me van siguiendo? Ok. Entonces, como estos dos fosfatos no están unidos entre sí, pues no los voy a considerar como pirofosfato, los considero aparte, ¿no? 1,3 porque en el carbono 1 y en el carbono 3 de esta molécula tengo 1,3 bifosfo, bis, 1,2, 2, bifosfo, dos fosfatos unidos en el carbono 1,3, glicerato. Ajá, ese es el nombre de la molécula. Esta molécula en su hidrólisis, vean ustedes, libera la cantidad de 11,800 calorías, una gran cantidad mayor que el ATP. ¿Por qué no se considera este? Bueno, pues porque el ATP al final de cuentas se hidroliza una vez, me libera 7,300, pero si se hidroliza dos veces el ATP, me libera hasta 14,600, todavía es mucho más, ¿sale? O sea, tal vez ustedes digan, este da más, bueno, pero el ATP en realidad nos está dando el más, ¿no? Ok, ¿qué características tiene este compuesto como reactivo? De tal manera que se considera como compuesto rico en energía, de igual manera tiene una resonancia, una inestabilidad, ¿sí? Una inestabilidad, ¿por qué? Porque este oxígeno y con estos oxígenos que tengo en el grupo fosfato, pues andan así como locos queriéndose robar los electrones y quítate que tú, que hace para allá, que yo, qué sé yo. Entonces, eso hace que estos compuestos presenten gran inestabilidad. Como reactivos, los productos de reacción, vean ustedes, se hidroliza este grupo fosfato y me da como resultado algo que conocemos como ácido 3-fosfoglicérico y el grupo fosfato. Este fosfato, como producto de reacción, y este fosfoglicérico, este ácido fosfoglicérico como producto de reacción, presentan resonancia. Sí, vean ustedes, esos electrones andan del tingo al tango. Y entonces, al presentar esta resonancia, pues ya le da una mayor estabilidad a los enlaces, a las moléculas como productos. Entonces, por un lado, entonces vemos que me genera gran cantidad de energía, ¿sí? Y por otro lado, pues vean ustedes la resonancia que se está generando, ¿sí? La resonancia en esos compuestos. Y por otro lado, vean ustedes que este compuesto 3-fosfoglicérico se puede isomerizar, ¿sí? Hay una, no isomerización, más bien hay una ionización. Aquí quítenle la N, ionización.
¿Qué significa eso? Que bueno, podemos cambiar, quitar este hidrógeno o liberar este hidrógeno y formar el 3-fosfoglicerato, para ser más estable a esa molécula. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de los acilfosfatos que tenemos en la célula que liberan energía. ¿Puedo cambiarle? ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora los enolfosfatos, ¿sí? Enolfosfatos. ¿Por qué ¿Puede regresarle un poquito? Perdón. Sí, no te preocupes. Ahí está. Es igual, compuestos ricos en energía, pero como condiciones que tienen en la estructura un enolfosfato. ¿Y qué bendito es un enolfosfato? Dirán ustedes, bueno, vean a la molécula. Tenemos un compuesto que en su estructura, vean ustedes, tienen aquí un ácido carboxílico, este compuesto como si fuera un OH y este doble enlace, enol y un grupo fosfato. Este fosfoenol piruvato, vean ustedes que inclusive me da mucho más energía que el ATP. Ese fosfenol piruvato participa en una serie de reacciones que se conoce como glicólisis y la hidrólisis de este fosfato me da menos 14.800 calorías, libera 14.800. Su hidrólisis entonces me genera al enol piruvato, ¿sí? Enol porque tiene doble enlace, este OH y un grupo ácido. Y al fosfato liberado, entonces me genera el enol piruvato y el fosfato. Dijimos como características de los reactivos, pues una gran inestabilidad y como características de los productos, estabilidad. Estabilidad por la resonancia o por una isomerización. En este caso, el enol piruvato se va a convertir, esto es poco estable como enol piruvato, se va a convertir en piruvato. Entonces, este doble enlace se convierte para acá y se forma este piruvato, es la estructura del piruvato, ¿sale? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Entonces, hay resonancia y hay una isomerización. Hay una isomerización, adopta la forma más estable este producto para que se estabilicen los productos y entonces es un compuesto rico en energía. Ahora vámonos, ¿ya le puedo cambiar? Bueno, me espero a que le terminen de cambiar. A la par me como una man. Su estructura tienen un tioéster. Qué bendito es un tioéster. Y ustedes recordarán, bueno, esta es la coenzima A. Que cuando tenemos este grupo SH, es un grupo tioéster. Eso se conoce como coenzima A SH. Entonces, cuando rompemos el enlace de esta coenzima A, vamos a generar una gran cantidad de energía, aproximadamente igual que la ATP. ¿Puedo cambiarle, chicos? Fíjense ustedes, este es la coenzima A. Aquí tengo este grupo SH y este grupo SH me permite o permite unirse a este grupo acetilo y esto se conoce como tioéster, todo esto que tenemos aquí. Este es tioéster, el grupo funcional, si ustedes se acuerdan. Permitido por este grupo SH. Cuando rompemos este enlace de que tenemos aquí, se genera la misma cantidad, 3.300 calorías. Se rompe este enlace y se libera energía. Entonces, esta molécula es un ejemplo de compuestos ricos en energía donde su hidrólisis me va a generar igual o más cantidad que la hidrólisis del ATP. Se rompe el enlace, se hidroliza y me va a generar esto. ¿Por qué? Porque los productos de reacción de esa molécula
se van a ionizar. Vean ustedes, se genera el acetilo y el COH, esa molécula tal cual. Entonces este se va a ionizar o se libera ese hidrógeno y entonces hay un proceso de ionización, ¿sí? Aquí las letras están mal escritas, es ionización, ¿vale? ¿Puedo cambiarle, chicos? ¿Todos ya? Héctor, Eduardo, ¿todo bien? No se jale el cabello, va a quedarse calvo de tanto jalarse el cabello, Héctor. Nada, peínese como quiera, yo qué. Oscar Hernández, ¿por qué no prendes tu computadora? Digo, tu cámara, Oscar, César, Pineda, Diego. ¿Que andan en la playa y no nos invitan o qué? ¿Sí? Y este es el ejemplo de esa molécula que tiene su hidrólisis la gran cantidad de energía, 12.300 calorías. Esta molécula se conoce como creatina fosfato. Vean ustedes, creatina fosfato. ¿Se acuerdan del grupo guanidinio de los aminoácidos, muchachos? Ajá. Entonces este es el grupo guanidinio, ¿sí? Entonces por eso se conoce como guanidin fosfato. Ajá. La hidrólisis de este enlace que tenemos aquí, pues me genera la gran cantidad de menos 12.300 calorías, o bueno, 12.300. El negativo dijimos que era si se liberaba o se necesitaba, y entonces obviamente aquí me está diciendo que se libera, cuando se hidroliza este enlace, se está liberando, ¿de acuerdo? Entonces, como productos de reacción, me da la creatina, lógicamente, con su grupo guanidinio, y el fosfato liberado. Vean ustedes que esto presenta inestabilidad y los productos de reacción presentan mayor estabilidad por la resonancia. Y entonces energía, ¿sí? Ahora, si nosotros tomáramos la glucosa y dijimos que la glucosa se va a degradar a un proceso llamado respiración hasta CO2 y agua, aproximadamente la glucosa nos está generando 38 ATPs, aproximadamente. Si hidrolizáramos esos 38 ATPs y ustedes sacan sus cuentas matemáticas, a la hora de aprovechar esos ATPs, ¿cuánta energía se estaría liberando, muchachos? Bueno, según las matemáticas y según esto, aproximadamente 686.000 calorías. Ajá. Esa energía, ¿para qué la necesita la célula? Pues vean ustedes, esta es una fotografía tuneada, obviamente. Tuneada me refiero a que le dieron color para poder visualizar estructuras. En donde, en el caso de una división celular, esta célula se está dividiendo. Y recuerden ustedes que cuando una célula se divide debe de dar origen a otra célula idéntica. La misma cantidad de los cromosomas, la misma cantidad de los genes, la misma cantidad pues sobre todo o principalmente de moléculas de DNA. ¿Cuántas moléculas de DNA les dije que había en una célula, muchachos? En el núcleo, al menos, ¿cuántas moléculas de DNA en el núcleo hay? Tenemos 46 moléculas de DNA. Obviamente en cromosomas expresados o enrollados esos pares o ese DNA. ¿En dónde más les dije que tenemos DNA? Esta N es de núcleo, ¿no? Esta N es de núcleo. ¿En dónde más les dije de la célula que tenemos DNA? ¿El ribosoma? No. ¿En dónde más, chicos? Vamos a preguntarle a César Torres. César Torres, ¿dónde más hay DNA, César? Oye, César, ¿sí te conozco o no te conozco? Yo veo que muchos no prenden la cámara, pero yo no sé si los conozco. A ver, César, prende tu cámara y quiero conocerte. Creo que sí te conozco, pero estoy en duda. Ah, sí, ya sé quién es. Ahorita me habló.
Ah, perfecto, César. Sí, cierto. A ver, César, dime, ¿en dónde más te dije que había DNA aparte del núcleo? Y honestamente no recuerdo. ¿Alguien que levante la manita? Oscar Alejandro. En las mitocondrias, Muchas gracias, que les dije que el DNA que hay en el núcleo se conoce como DNA genómico. Esa es cuestión de su examen, ¿eh? Y que hay una serie de organelos y demás, pero que el otro organelo que dijimos que por eso la teoría endosimbiótica era la mitocondria, que la mitocondria tiene su propio DNA, que ese DNA se parece mucho a la forma del DNA de las bacterias, por eso se conoce como la teoría endosimbiótica. Bueno, entonces imagínense ustedes cuando esta célula quiere volverse o se divide, quiere hacerse dos de ellas igualitas, pues lógicamente todo el material que tiene aquí dentro de la célula se debe de duplicar para que esta tenga exactamente lo mismo que esta. Entonces, esa cantidad que estamos haciendo, degradando o sintetizando, si yo tengo una célula y voy a dividirla para tener dos iguales, ¿qué voy a obtener? Degradar o sintetizar compuestos. Sintetizar. Estoy sintetizando. Y entonces, ¿qué necesito? Pues una gran cantidad de energía, ¿cierto? Entonces, cuando hay una división celular, necesito una gran cantidad de energía para que se pueda llevar a cabo la división celular. Entonces, precisamente este flujo de energía es, y bueno, obviamente, bueno, vamos a ponerle aquí, ¿no? Bueno, eso ahorita se los explico. Obviamente en bioenergética lo que queremos ver es precisamente ese flujo de energía. Si estoy consumiendo alimentos, vegetales, carne, qué sé yo, que me da moléculas que traen energía, esa energía, ¿para qué la quiero? Pues para hacer los procesos celulares. ¿Y qué procesos celulares? Pues los que requiera la célula, división celular, síntesis de proteínas, síntesis de DNA, qué sé yo. Y esa molécula de ATP se está generando con esos procesos de degradación para que esa molécula de ATP proporcione energía en los momentos que se necesita sintetizar otra molécula, ¿de acuerdo? Recuerden entonces ese acoplamiento de reacciones donde unas me liberan energía y otras reacciones necesitamos energía, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen? Aquí hablamos de división celular. ¿Cuándo hay una división celular? Pues lógicamente cuando somos niños, cuando estamos creciendo, cuando hay bebés y están creciendo, pues lógicamente les aseguro que si vemos la tasa de división celular, pues es enorme. En el caso de nosotros, pocas células se están dividiendo, ya las células de la piel o las células de eritrocitos y cosas así, pues ya difícilmente se están dividiendo. Por ejemplo, ¿cuándo se dividen las células? Cuando nos enfermamos. Ustedes saben que los leucocitos son células del sistema inmunológico, que si los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, qué sé yo. Esos leucocitos son células del sistema inmunológico que sirven para defensa del humano cuando se enferma por alguna situación. En condiciones normales, nosotros podemos hacernos una biometría hemática, es decir, análisis de la sangre, y podemos encontrar de 4.500 a 11.000 células por microlitro. Cuando nos enfermamos y que el sistema inmunológico está reaccionando de manera adecuada, esas células se multiplican, se dividen hasta encontrar 1.100, no, 110.000 células por microlitro. ¿Sí se dan cuenta cuánto tiene que gastar? Por eso, muchachos, cuando ustedes tienen gripa, cuando les da gripa, y que empiezan, ay, es que como que me quiere dar gripa, y entonces se van a acostar a su casa, se empiezan a sentir mal y demás. Una de las cosas por evolución es que el propio organismo nos manda a acostarnos para que toda la energía que se requiere dividiendo esa cantidad de células se utilice precisamente la división celular. No para que anden ustedes del tingo al tango.
algo evolutivo desde que el hombre es hombre y el sistema inmunológico le ha funcionado. Lo ideal o lo que hace la evolución el organismo es mandarnos a acostar, mandarnos a dormir para que podamos dividir toda la energía, dividirla o más bien aprovecharla para que se dividan las células. Pero desgraciadamente hoy en día pues nos da gripa, pero tengo que ir a trabajar, pero tengo que cuidar a mi hija, pero tengo que ir al bar porque me invitaron mis amigos, pero es mi cumpleaños, pero quiero bailar, pero demás. Entonces, pues no nos recuperamos tan fácilmente de una gripa o de una infección, muchachos. ¿Sí queda claro cuando hay una división celular y todo eso? Hasta aquí termina todo el tema de bioenergética, muchachos. ¿Hay algún detalle con este tema? Les dije que iba a ser sencillito, tranquilito. Podemos hablar de muchas cosas que es entalpía, entropía, bla, 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 pero no hay fines de bioquímica, ¿no? Eso es más termodinámica y todo eso, entonces no hay muchos fines, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? Ahora viene la pregunta en cuestión. ¿Quieren dejarle hasta aquí o quieren que iniciemos otro tema? Tengo hambre.